te lo dice. Bueno, buenos días, qué lindo verlos en esta tarde ya. Aquellos que están aquí presentes en Sugar Creek y también aquellos que posteriormente van a ver la enseñanza a través de YouTube. Dios les bendiga y, ¿por qué no comenzamos? Vamos a orar y vamos a encomendar este día al Señor, que el Señor sea a través del Espíritu Santo, sea quien ilumine nuestro entendimiento para poder entonces así comprender la palabra de Dios, y no solamente comprender la palabra de Dios, pero también que la palabra de Dios cambie nuestras vidas y nuestras vidas sean moldeadas cada día a la imagen de Cristo. Padre eterno, te amamos, te exaltamos, te damos tantas gracias que tenemos un día más de vida, Señor, que tú nos das, de tener, Señor, la oportunidad de estar juntos como iglesia, como tu pueblo, Señor, y también de poder compartir juntos tu palabra, Señor, y estudiar tu palabra. Y por eso que te pedimos, Señor, es tu palabra, Señor, y tú eres el verbo. Pedimos, Señor, que seas tú quien ilumines tu palabra ya revelada a nuestras vidas, Señor, y que tu palabra se haga realidad en nuestras vidas, Señor, de que, como dice tu palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y el alimento espiritual, Señor, que necesitamos cada día, Señor, para que nuestra fe crezca y madure, y a través del conocimiento y a través de poner en práctica, Señor, de poner en obediencia, Señor, tu palabra en nuestras vidas, es lo que determina nuestro crecimiento y madurez espiritual. Y por eso pedimos y necesitamos el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos ayude a vivir cada día tu palabra. Te amamos, te alabamos y exaltamos tu nombre, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, voy a dar un pequeño repaso y llegar ya a los versículos. Creo que habíamos dejado en los versículos del capítulo 1 de Marcos, habíamos dejado quedado en los versículos 23, 24, cuando Jesús entra en Capernaum, o cuando ya comienza, diríamos, su ministerio, su centro de operaciones, la cual él ya lo había establecido ahí en Capernaum, que es en la región de Galilea, Galilea de los gentiles, que se conocía en ese tiempo. Pero vemos el Evangelio de Marcos, cuando lo comenzamos a estudiar, vemos cómo Marcos en su deseo de comunicar a su audiencia, una audiencia predominantemente gentil, diríamos, de trasfondo romano, vemos que Marcos comienza en el capítulo 1, y si tienen sus Biblias, vayamos ahí al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, y ya vamos a llegar a la porción de los versículos 23, 24, y hoy creo que ya voy a terminar lo que es el capítulo 1, para ya la semana que viene comenzar el capítulo 2. Así que Marcos comienza el Evangelio diciendo principio del Evangelio, o sea que nos da el comienzo del ministerio de Jesús. Y es interesante que él usa la palabra evangelio, como ya les había dicho, la palabra evangelio en el griego evangelión significa lo que es las buenas nuevas. Nosotros lo conocemos como buenas nuevas, pero también se conocía en el mundo romano, se conocía también como la llegada, la ascendencia y el triunfo de un rey. Y cuando Marcos utiliza esa palabra, por supuesto, a una audiencia romana, cristiana romana, a los cristianos que se habían convertido, especialmente en la iglesia en Roma, ellos podían comprender, ¿no es cierto?, lo que Marcos estaba refiriéndose cuando él hablaba del principio del Evangelio de Jesucristo. Y ahí nos presenta Marcos a Jesús, el nombre de Jesús, Cristo, el título mesiánico de Jesús, que es un título que es el título del ungido, y dice Hijo de Dios. Y cuando habla Hijo de Dios con mayúscula, por supuesto, está hablando de la deidad de Cristo, segunda persona de la Trinidad. Entonces ahí, desde un principio, desde el comienzo del Evangelio, ya nos presenta a Jesús como el Mesías prometido, el Rey venidero, el Rey divino que había sido prometido que iba a venir, está acá presente, y Él es el Hijo de Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad. Entonces ahora, comenzando con esa introducción, ¿no?, ese principio del Evangelio, ahora él va a demostrar que Jesucristo es el Rey verdadero, el Rey venidero, el Rey divino, que venía a establecer su reino. Y como él dice, como él nos habla y nos
nos narra en el Evangelio de que Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio, o sea, a predicar el reino de Dios que se había acercado. O sea, que el reino de Dios venía a establecerse en los corazones de las personas. Y aunque las personas de ese tiempo, en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, pensaban que el Mesías iba a venir a establecer su reino físicamente en ese tiempo, en el tiempo en el cual ellos estaban viviendo, sabemos, como ya lo habíamos visto y lo hemos estudiado, de que Jesús vino a establecer un reino espiritual, un reino en los corazones de aquellos que estaban separados de Dios, lejos de Dios por causa del pecado. Muy bien, continuamos entonces en el capítulo 1, donde nos introduce a Juan el Bautista, al precursor, al heraldo, aquel que iba a anunciar, quien iba a preparar el camino del Mesías, del Rey venidero. Y por supuesto eso también había sido profetizado en Isaías, y en Malaquías capítulo 3 también había sido profetizada la venida del heraldo, del precursor. Y después nos menciona acerca de cuál era la misión de Juan el Bautista, ahí en el primer capítulo de Marcos. ¿Cuál era la misión? La misión era de predicar el Evangelio, o de predicar la venida del Mesías. Y la manera que él predicaba el arrepentimiento, ¿no es cierto?, de los pecados, o sea, de que la gente demostrase también que ellos se habían arrepentido y estaban preparando su corazón para la venida del Rey, del que realmente podía cambiar sus corazones, de que realmente el que podía salvarlos y perdonar sus pecados. La manera que lo demostraban era a través del bautismo, del bautismo de Juan el Bautista, y por eso se llamaba Juan el Bautista, porque su misión, era de bautizar. Y por eso, para diferenciar de todos los demás Juanes, se le mencionaba, se lo conocía como Juan el Bautista. Y después continúa. That's right. No, nada que ver con la iglesia bautista. O sea, no era de la denominación bautista. Después continuamos. Después nos presenta en el versículo 9, en el Evangelio de Marcos. Marcos empieza a anunciarnos ahora la celebración, o diríamos la ceremonia divina de la coronación del rey. O sea, anuncia la llegada del rey. Y ahora a través del bautismo de Jesús, es lo que se le conoce como la ceremonia de coronación, porque es aquí donde Jesús es coronado, es reconocido, es afirmado por el Padre de que este es el Hijo amado, este es el Hijo amado en el cual el Padre tiene contentamiento, en el cual el Padre había enviado, y que el Hijo iba a someterse a la voluntad del Padre. Y en ese someterse a la voluntad del Padre, hacer lo que la voluntad del Padre demandaba o requería, que era un sacrificio para el perdón de nuestros pecados, también Jesús iba a depender completamente del poder del Espíritu Santo en poder ejercer su ministerio aquí en la tierra. Y por supuesto ahí tenemos en el bautismo, en esta coronación del Rey, se presenta la Trinidad. Tenemos al Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre Jesús, tenemos a la voz del Padre que se escucha del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, dice la traducción, la Biblia de las Américas. Y vemos claramente que este evento, este acontecimiento que había ocurrido del bautismo de Jesús, había sido presenciado, había testigos oculares que habían no solamente visto, ¿no es cierto?, esta aparición, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo descender como paloma, y el Espíritu Santo no es una paloma, pero vemos en este caso que es una representación, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, que se podía ver, una aparición, ¿no es cierto?, pero pueden escuchar también la voz del Padre. O sea que esto no fue algo que solamente un grupito pequeño de personas lo escucharon, sino que se escuchó, se supo, y bueno, ahí vimos eso. Y después vemos que inmediatamente Marco nos lleva así, muy así, Marco en su manera de escribir el Evangelio, de una manera de mostrarnos evento tras evento, ¿no es cierto? Es el evangelio más corto de los 4 evangelios, pero es el evangelio que más nos narra los milagros de Jesús. Es interesante, es el más corto, pero el que más milagros nos narra, porque lo que Marco quería hacer en su introducción de que este es Jesucristo, el Hijo de Dios, o sea, este es el Rey divino que había sido anunciado, es de que ahora de probar que Él es este Rey.
Y la manera que lo comprueba o que lo prueba es a través de los milagros de Jesús. Jesús vino a hacer milagros, no porque quería tener una campaña de milagros, como hoy en día muchos falsos charlatanes hacen, de tener campañas de milagros. Ven a obtener tu milagro, ven, recibe tu milagro. O sea, si los milagros serían tan casuales o tan comunes, no serían milagros entonces. Pero en realidad, bueno, no quiero meterme mucho en eso, pero sí tenía que mencionarlo, porque hoy en día se ve mucho en la televisión de aquellos que revolotean sacos y soplan y hacen un montón de show, ¿no es cierto? Vemos que acá Jesús no hace ese tipo de show, y lo vamos a ver ahora más adelante. Pero el punto que quiero llegar es que los milagros de Jesús y las sanidades que él hizo, que sanó a miles, o sea, acá solamente en la Escritura vemos algunos, ¿no es cierto?, que se mencionan, pero cuando habla de que el pueblo entero había ido, o sea, estamos hablando de que cientos y cientos habían estado ahí presentes delante de Jesús, y Jesús los sanó a todos, o sea, y eso lo vamos a ver ahora en Capernaum, ¿no es cierto?, al punto de que Juan, en el Evangelio de San Juan, en San Juan capítulo 21, Juan dice que no sería posible de contener, ¿no es cierto?, el volumen de los libros, ¿no es cierto?, para poder narrar de todo lo que Jesús había hecho. Bueno, me estoy apresurando un poco porque hay tanto que cubrir y es tan hermoso poder entrar. Entonces, bueno, entonces Marcos, continuando, después del bautismo, nos menciona que inmediatamente Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, lo impulsó, dice el Espíritu Santo, al desierto. Ahí fue tentado por Satanás por 40 días en el desierto. Y es interesante porque si él va a ser, si Marco quiere comprobar que este es el rey divino, el rey prometido, el rey que viene a establecer su reino, ese rey tiene que tener el poder, ¿no es cierto?, de derrotar a su archienemigo, el príncipe de las tinieblas. Entonces tenemos que entender que por eso que lo introduce Marco al principio, pum, vale, ahí lo pone ahí para que entendamos de que él derrotó lo que no pudo hacer el primer Adán en el jardín del Edén, un lugar perfecto, un lugar en total inocencia, ¿no es cierto? Adán y Eva, creados, ¿no es cierto?, en un lugar perfecto. El segundo Adán, Cristo, el Dios hecho hombre, pudo derrotar a Satanás en un lugar completamente desértico, en total, diríamos, debilidad, porque había estado ayunando por 40 días, pero vemos que Jesús lo pudo hacer. Y eso demostró, esa tentación demostró, no de que Jesús tal vez podía caer en la tentación, demostró que podía ser tentado, porque él era hombre, y en nuestra semejanza, ¿no es cierto? Ahora tenemos, ¿no es cierto?, un sumo sacerdote en el cual se puede compadecer de nosotros y puede ayudarnos a nosotros en medio de nuestras tentaciones. Y vemos claramente cómo demostró de que él podía ser tentado porque él era hombre, pero demostró también de que él era sin pecado, porque las consecuencias de caer en la tentación o caer en el pecado es porque tenemos una naturaleza pecaminosa, y Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa, era sin pecado. Bueno, porque hay algunos que por ahí hablan y enseñan que había una posibilidad de que Jesús podía ser, de caer en la tentación, ¿cierto? Y yo no soy postulario de eso. Si Jesús es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, Dios no puede pecar. Ahora bien, podía ser tentado porque él era hombre, ¿no es cierto?, en su dos naturalezas que él tenía, de ser totalmente Dios y ciertamente ser totalmente hombre. Bueno, entonces después Marcos nos continúa narrando, después comienza el principio del ministerio de Jesús. En el versículo 14 en adelante ya comienza el principio del ministerio de Jesús, donde dice que después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea. Ahora vino a Galilea. Quiere decir que ¿qué transcurrió? Transcurrió un tiempo, transcurrió casi un año desde el bautismo y la tentación, y Jesús estuvo en Judea por un tiempo que fue, diríamos, el año de preparación del ministerio de Jesús, para después dirigirse a Galilea, que es ahora justamente donde Marco nos pone en el tiempo, diríamos. Acuérdense que Marco no sigue un orden cronológico, y los evangelios no siguen así un orden así en el cual podemos todos seguir. Hay ciertas cosas que Marcos salta y después lo menciona en un diferente orden que los otros evangelios. Pero bueno, quiero aclarar eso, y después más adelante tal vez voy a entrar en la parte de la cronología de los evangelios para ver dónde nos encontramos en cada uno de ellos en el tiempo. Pero bueno,
El punto que quiero llegar, en el tiempo del ministerio de Jesús, Jesús ya tenía 30 años cuando fue bautizado. Y ya estamos hablando de que cuando él comienza el principio del ministerio en Galilea, cuando él regresa a Galilea, habiendo estado en Judea por casi un año, él ya tiene 31 años. Y es cuando él regresa a Galilea, comienza este año de popularidad de Jesús. O sea que, y es ahí donde Marco, él engancha la historia. O sea, él comienza casi directamente con el año de popularidad de Jesús. Los otros evangelios dan un poco más de detalle del año de preparación, cuando él estuvo en Judea, en Jerusalén y todo eso, cuando él echa a los cambistas del templo, como Juan nos menciona. Eso era durante ese primer año, ¿no es cierto?, que él estuvo en Jerusalén. Pero ahora él se dirige a Galilea a establecer su ministerio. Ahora, antes de eso, había estado en Nazaret, porque Nazaret se encuentra en Galilea. Y de Nazaret, que era su ciudad, diríamos, no natal, pero su ciudad donde él creció y donde su padre, diríamos, no biológico, por supuesto, pero el padre bajo la ley, José había tenido su carpintería, y bueno, y él estuvo en Nazaret durante casi 30 años, durante 30 años, diríamos. El primer año estuvo ahí en Belén, y después en el año de infancia, y después se dirige la familia a vivir en Nazaret. Hay casi 30 años Jesús vivió en Nazaret. ¿Y qué hace Jesús cuando él comienza en el año de preparación, o cuando comienza su ministerio en Galilea? Él va a una sinagoga, como él acostumbraba a ir a la sinagoga. Y en la sinagoga, como les decía, que ahora lo vamos a ver en Capernaum, vemos que era donde la gente iba para escuchar la lectura de la palabra de Dios, o los escribas daban ciertos, voy a usar la palabra sermones, usaban como referencia las escrituras de otros rabinos, comentarios de otros rabinos y todo eso, y es ahí donde se escuchaba la palabra de Dios. Y Jesús, en Nazaret, ¿qué ocurrió en una de esas apariciones? Cuando Jesús aprovechaba de predicar el evangelio del reino de Dios en las sinagogas, ¿no es cierto? Entonces tenía una lectura, y qué es lo que ocurrió en Nazaret, que Marco no lo menciona, pero ¿qué ocurrió? Cuando él, Isaías, que está en Lucas, Lucas nos los menciona, creo. Sí, donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Acá está, es Lucas 4:16. Claro, ahí está, ahí perfecto. Entonces Lucas nos da un poquito más de detalle que Marco no lo menciona cuando él comenzó en Nazaret, en Galilea, que después él mueve toda su operación, el centro de operación, a Capernaum. Porque Nazaret, ¿qué? Lo rechazaron en Nazaret. En Nazaret vemos que dice, llegó a Nazaret donde se había criado, ahí tenemos, vivió casi 30 años, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. ¿Y qué leyó? El libro de Isaías, diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente, a uno de los escribas que estaban ahí. ¿Y qué pasa? Fijándose todos los ojos sobre él, él dice, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. ¡Wow! Los escribas sabían que esta era una profecía del Mesías, del rey venidero, y que lo conocían a él porque este era Nazaret, pobladito, una villa era Nazaret, o sea, era pequeño, ¿no es cierto? Todos lo conocían, y ¿qué pasa? Lo conocían, y cuando él hace eso, ¿qué quisieron hacer? Lo quisieron llevar y apedrearlo y tirarlo, lo quería tirar de un barranco. ¿Sí? Entonces vemos que eso es lo que ocurre. Muy bien, entonces continuamos con Marco. Entonces de ahí, que después nos narra acerca del llamamiento de los primeros discípulos, que fue con Simón y Andrés. Cuando él se establece en Galilea, Simón y Andrés estaban en Capernaum juntamente con los hijos de Zebedeo, que eran Juan, el apóstol Juan, y también su hermano Jacobo. Los hijos del trueno, y, así eran conocidos. Pero bueno, entonces
Esos son los primeros 4 que empiezan a seguir. Ahora bien, Juan, conjuntamente creo que con Andrés, eran discípulos de Juan el Bautista, o sea, ellos viajaban, o sea, como era el negocio del padre, ellos tenían cierta libertad de viajar y salir de Capernaum, iban y estaban con Juan el Bautista, pero ahora vemos que están siguiendo a Jesús cuando Jesús los llama, y los llama directamente, y en un tono de mandamiento, o sea, no fue una sugerencia, no fue, no, si quieren pueden venir a seguirme. Jesús les dijo, sígueme. Y ellos directamente, dejándolo todo, dejando ahí su profesión, su carrera, sus negocios, lo dejaron para seguir a Jesús. Y bueno, demanda el compromiso, ¿no es cierto? Aplicación acá. Demanda nuestro compromiso, demanda nuestra entrega total, ¿no es cierto? En obediencia al llamado de Jesús. Y bueno, y después ahora llegamos a Capernaum, cuando Jesús comienza a traer el mensaje en esta región o en esta ciudad de Capernaum, ciudad portuaria, ciudad muy comercial, una ciudad muy importante para el Imperio Romano, era una ciudad, primordialmente era una ciudad pesquera, y el alimento de esa región dependía de la pesca. O sea que era sumamente importante esta ciudad, la cual los romanos tenían como un fuerte ahí, un centro ahí militar. Y bueno, y como vimos foto la semana pasada, ahí se encontraba la casa de Pedro, y donde se encontraba la suegra de Pedro, también en esa casa, y sabemos que entonces Pedro estaba casado, porque si tenía una suegra tenía que tener una esposa, ¿no es cierto? Okay. Porque por ahí se escuchan, especialmente en enseñanzas católicas, donde, claro, dicen que Pedro fue el primer papa, y claro, los papas no están casados, ¿cómo entonces podemos justificar? Entonces ahí tienen un invento ellos de su manera de racionalizar, de que realmente no era esposa. O bueno, no quiero entrar en ese tema, si no me estaría tomando mucho tiempo, pero el punto que quiero llegar es ese, el punto de que si tenía una... Y tenía hijos también Pedro, pero bueno, y después sabemos que por la tradición, aunque los evangelios no lo mencionan, la esposa de Pedro lo acompañó después, años después, a estar con Pedro en su ministerio. Así es, correcto, lo menciona, gracias por recordarme, lo menciona, y sabemos que después tradicionalmente se sabe que Pedro, cuando él es martirizado y es crucificado, por tradición se conoce que fue martirizado, crucificado, boca para abajo o cabeza para abajo, se dice que también su esposa fue martirizada también juntamente con él, delante de los ojos de Pedro. Los romanos la habían matado. Entonces, bueno, eso es lo que tradicionalmente se conoce. Pero bueno, continuamos. Entonces ahora nos encontramos en Marcos capítulo 1, 21, y voy a acelerar un poquito para poder terminar hoy. Si me permiten, voy a poner la pantalla, voy a poner la lección de hoy. Ahí estamos, y ahí. A ver si ahora aparece. ¿Lo ven en la pantalla? Ah, muy bien. Entonces ahora vemos como tema ahí autoridad del Divino Rey. Entonces empezamos a ver acá cómo Marcos empieza a desarrollarnos en el Evangelio, el probar. Acuérdense que es lo que les dije. Marcos ahora quiere probarnos de que Él es el Rey divino, de que Él tiene la autoridad, de que Él es el Rey prometido, de que el Mesías iba a realizar grandes milagros, grandes señales y prodigios. Entonces vemos que exactamente es por eso que Marcos se concentra a darnos en 16 capítulos, que es el más corto, de darnos mucho más milagros, o más milagros de que los otros evangelios mencionan, porque ese era su fin de comprobar quién era Jesús. Muy bien, entonces vamos a... Voy a subir esto aquí, ahí está. Muy bien, entonces estamos en Marcos capítulo 21, esto ya lo habíamos leído la semana pasada. Acá vemos que Jesús, entrando en Capernaum, y entró juntamente con sus discípulos, con Pedro, con Andrés, con Juan y Jacobo, entraron a Capernaum. Y enseguida, en el día de reposo, o sea, que era un día sábado,
entraron en la sinagoga como era de costumbre, como ya les dije en Lucas, era de costumbre y era la manera también de predicar el evangelio. Entraban en las sinagogas. Pablo usó el mismo sistema, ¿no es cierto? La misma manera de alcanzar a aquellos, de ir a las sinagogas y predicar y enseñar la palabra de Dios. Y bueno, y ahí entran en la sinagoga y comenzó él a enseñar. No sabemos exactamente cuál fue la enseñanza que dio, pero en esta sinagoga vemos que la gente se admiraba. Y cuando utiliza la palabra de que se admiraban, es que realmente estaban extremadamente, es un lenguaje de extremo, o sea, de que estaban extremadamente admirados, como que se cuestionaban, decir, ¿qué es esto? Decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esta enseñanza? ¿Quién es este que está enseñando con esta autoridad? Porque era muy diferente a cómo enseñaban los escribas. Como les decía, las sinagogas eran dirigidas por los escribas. Los escribas eran, diríamos, los teólogos, maestros de ese tiempo, de los judíos, que enseñaban la palabra de Dios. Y los escribas podían ser fariseos, de la secta farisea o del grupo fariseo, o podían ser de los saduceos. Bueno, entonces vemos que se admiraban porque no enseñaba como los escribas, no enseñaban como los maestros que estaban ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que Jesús, cuando dice que se admiraban de su enseñanza en el versículo 22, es porque Jesús es el verbo hecho carne. Tenemos que entender que Jesús es la verdad. O sea, que Jesús no estaba tomando una enseñanza, es como ahora, yo estoy enseñando basado en la palabra ya revelada de Dios, en el verbo, en la palabra ya, en el logos, en la palabra ya revelada de Dios. Pero Él es la fuente, es la esencia misma de la palabra. Entonces imagínense eso, de estar presente con aquel que es el verbo. Por supuesto que la gente tenía que estar boca abierta, admirados, como diciendo, ¿qué es esto? Pero es interesante porque vamos a ver mucho de esto, que las multitudes, no, sin embargo, no lo reconocieron. Y como vamos a ver acá, cuando él predica la palabra de Dios, entonces vemos, esto lo tenía la semana pasada, vemos que entrando a Capernaum los días de reposo, acá yo tenía la foto de Capernaum, voy a ir rápido, esta es la sinagoga, ahí está en la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ahí está la sinagoga, que son las ruinas de la sinagoga, que se cree que realmente es la sinagoga de ese tiempo, porque muchas cosas se volvían a reconstruir cuando eran destruidas y todo eso, y bueno, pero no es en este caso esta es la sinagoga que estaba en Capernaum, ahí acá hay una foto aérea de lo que era la costa ahí de Mar de Galilea, y ahí hay un techito, ahí se ve la sinagoga a un costado, a la derecha, a la parte izquierda, ahí está cubierto porque lo están protegiendo y eso lo construyeron después. Están las ruinas de lo que se conoce como la casa, donde se encontraba la casa de Pedro, donde se encontraba la suegra de Pedro, y donde después ellos se dirigían. Se dan cuenta que la distancia entre la sinagoga y la casa está relativamente muy, muy cerca, ¿no es cierto? Caminando ahí unos pasos. Bueno, entonces ahí vemos claramente, ya vimos eso, esto es repaso, una de las funciones de la sinagoga era la lectura pública, esto ya lo mencioné, y era de costumbre que Jesús tomaba la oportunidad de predicar dentro de las sinagogas. Normalmente las sinagogas iban a la mañana y duraba hasta el mediodía, era hasta las 12 del mediodía era el tiempo que estaban en la sinagoga, y sabemos de eso porque después inmediatamente, lo vamos a ver ahora, que inmediatamente que después que estuvieron en la sinagoga, después se dirigen a la casa ahí de Simón y Andrés con Jacobo, donde se encontraba la suegra de Pedro. Bueno, y eso es lo que vamos a entrar hoy a terminar de estudiar, pero acá vemos que Jesús enseñó con autoridad, debido a que él tenía toda autoridad, dominio, gobierno, poder y pleno derecho. O sea, estamos hablando de lo que les decía, de que él es el verbo hecho carne. Jesús enseñaba explicando el texto bíblico con claridad, convicción y autoridad. Esto es repaso, y acá entramos en la parte de que cuando él está predicando la palabra de Dios, vemos que un demonio, un espíritu, una persona con un espíritu inmundo, curiosamente se encuentra dentro de una sinagoga, muy religioso y todo eso, ahí se encuentran los espíritus inmundos, dentro de lo que son las religiones, y bueno. Entonces un hombre con posesión demoníaca, dice, reaccionó al mensaje de Jesús, ahí está en la pantalla, y evidencia de que los ángeles caídos tiemblan ante el poder de la palabra de Cristo. O sea que reaccionaron
a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Al poder del Evangelio. Y fíjense lo que le dice. Dice, fíjense, interesante, voy a ir rápido esto porque quiero entrar, porque si no, no me da tiempo, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo? Versículo 24. Y habla como primeramente este demonio habla en general, de parte de los demás demonios, y Jesús de Nazaret. Y interesante que utiliza esa palabra Jesús de Nazaret, porque era una manera despectiva de hablar acerca de Jesús, de referirle a él como Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Nazaret era un pueblo desconocido, insignificante, y era una manera así porque los fariseos utilizaban también la misma manera despectiva cuando decían, y el Mesías tiene que venir de Nazaret, y hablaban de esa manera, ¿no es cierto? Como diciendo, si este es Jesús, lo conocemos, y no era su padre el carpintero ahí en Nazaret. Bueno, pero vemos que el demonio toma la misma, ¿no es cierto?, manera de hablar de los fariseos. Interesante. Quiere decir que los fariseos estaban realmente siendo usados por los mismos demonios. Por supuesto, claro que sí, lo sabemos de eso. Y el mismo demonio testificaba que Jesús, ahora vemos que el mismo demonio testificaba que Jesús era el rey mesiánico. Fíjense que lo que dice. Dice, has venido a destruirnos, yo sé quién eres, yo sé quién eres. Ahora usa primera persona, yo sé quién eres. El santo, ¿qué dice? De Dios. Y ese santo de Dios, o sea, es hablándonos del título, ¿no es cierto?, del rey venidero, del rey mesiánico, era el santo referido como el santo de Dios. Y lo vemos que lo conocen así, y lo reconocen. ¿Y por qué están temblando? ¿Por qué has venido, no es cierto? ¿Por qué? Porque los demonios pensaban, y acá nos damos cuenta de que los demonios, juntamente con Satanás, no son omniscientes, no tienen pleno conocimiento de todas las cosas. Entonces ellos saben, sabiendo ellos, que el juicio de ellos viene, porque Apocalipsis capítulo 20, sí, en Apocalipsis nos menciona, en varias porciones ahí nos menciona acerca del juicio que va a venir sobre Satanás y sus demonios, y también sobre todo aquellos que rechazaron el Evangelio, rechazaron a Jesús, vemos que serán arrojados al lago de fuego, al infierno eterno. Ahora bien, vemos acá que ellos pensaban que Jesús había venido para realizar eso exactamente. Y vemos que la reacción del demonio explica que ellos sabían, ahí tengo la pantalla en la última parte, ellos sabían la realidad eminente del juicio futuro. Ellos saben el juicio futuro que viene sobre ellos. Y acá está, acá tengo en la porción de la palabra, donde dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Mateo 25:41 nos habla acerca de los últimos tiempos, dice, entonces dirá también a los de su izquierda, estamos hablando del juicio final, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ok, entonces vemos claramente que ellos sabían acerca de su juicio, del final eminente que ellos van a tener. Entonces ellos pensaban que ya Jesús venía precisamente a hacer eso. O sea, y vemos que no era el tiempo todavía. Bueno, continuamos. Entonces, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Es interesante que Jesús toma esa posición de que se calle. Y les manda que se calle, y el demonio lo único que puede hacer es callarse, porque acá nos demuestra realmente que el Rey Divino tenía y poseía la autoridad inherente para ordenar a estos ángeles caídos, decirle, cállate y sal de él. O sea, estamos hablando de que este es el creador del universo, tiene toda autoridad para decirles a estas meras criaturas, ángeles caídos, aún a Satanás, a diferencia de los exorcistas que hacían cierto show, ¿no es cierto? Como hoy en día muchos también hacen ese tipo de show, y no tienen cero autoridad de hacer eso, a diferencia de Jesús, que decía una sola palabra y ocurría, ¿no es cierto? Exactamente eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Vemos claramente, este demonio se le dio un anticipo de la autoridad absoluta de Cristo sobre él, fue echado fuera por el mismo poder que un día en el futuro lo arrojará al lago de fuego. ¿Okay? Entonces vemos claramente acá que vemos la autoridad. Nuevamente, ¿qué es lo que está Marco haciendo acá? Está probando de que él es el Rey Divino, que tiene autoridad sobre el enemigo, ¿no es cierto? Porque si él va a ser el rey que nos va a rescatar de las garras del enemigo, de estar en las tinieblas, a sacarnos a su luz admirable, y de también rescatarnos del poder del pecado,
él tiene que ser, ¿no es cierto?, tiene que tener autoridad sobre eso. Las personas estaban acostumbradas al uso de fórmulas mágicas, de los exorcistas, no hay tiempo para entrar mucho en eso, no quiero detenerme mucho en eso, pero evitaba tales teatros, simplemente libraba al hombre afligido, o sea, no hacía ningún teatro, no arrojaba, bueno, en ese tiempo no había sacos. Pero bueno, ustedes saben lo que me estoy refiriendo. Entonces, claramente vemos la autoridad y el poder del Rey Divino acá. No queda otra cosa que concluir al oír esto, al ver esto, decir, no hay otra cosa de decir, este debe de ser y tiene que ser el Rey venidero, el Rey prometido, el Mesías, Jesucristo. Bueno, lo triste de todo esto es de que, y lo irónico de esto es de que los demonios lo reconocían quién era, pero la multitud no. Y vemos acá que qué pasa. El rey demostró tener poder sobre Satanás y rescatar a pecadores de su poder. Y bueno, eso está en Colosenses 1:13, que precisamente eso vino Jesús a destruir que las obras de Satanás. Y precisamente lo vemos acá, lo vemos claramente. Pero ¿qué pasa? Ya entramos en la segunda porción, la porción del 29 al 39 que no vimos la semana pasada. Pero acá, ya terminando con esta porción que vemos de la enseñanza en Capernaum y en esta sinagoga, es que las multitudes, fíjense, y versículo 27, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y les obedecen. Y enseguida su fama que hizo se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Ahora, no confundamos la fama, por eso que yo les decía que este es el año de popularidad de Jesús, porque no atribuimos la popularidad de Jesús como algo que afirmaba o confirmaba de que lo estaban aceptando a él, o que creían que Jesucristo era el Mesías, el Salvador. Porque como vemos mucho en Mateo, especialmente en Mateo, en las bienaventuranzas, al final del capítulo 7, después de que termina el Sermón del Monte, él demanda a las autoridades, perdón, a las multitudes, a que tomen la decisión de seguirle a él, de creer en él. O sea, porque muchos tan solo se estaban buscando lo que era el sensacionalismo, los milagros, la multiplicación de los panes y los peces, la comida, en este caso los milagros. No era con todo, ¿no es cierto? Porque había muchos que tuvieron fe. O sea, él sanó a tanto aquellos que tenían fe y a tanto aquellos que no tenían fe en él. Sanó a aquellos que creyeron después en Jesús y sanó a aquellos que no creyeron en él, pero él vino a demostrar, ¿no es cierto?, de que él es el rey que sana, el rey que tiene el poder sobre el pecado y qué fueron las consecuencias del pecado. La enfermedad, diríamos, la decadencia física, o sea, el problema físico que todos nosotros tenemos, el envejecimiento y todo eso son consecuencias del pecado, el pecado original, o sea, la maldición del pecado sobre nuestras vidas, ¿no es cierto? Y eso todavía es el último, ¿no es cierto? En la glorificación es donde va a ser ya completamente, vamos a estar completamente libres de las consecuencias del pecado en nuestro cuerpo físico cuando recibamos nuevos cuerpos resucitados. Pero bueno, eso es otro tema para otra ocasión. Pero vemos acá que la gente estaba asombrada, pero lo que yo subrayé, y ustedes pueden subrayar, es que discutían entre sí. O sea, había una discusión entre ellos, en vez de ellos de admirarse, decir, wow, este tiene que ser el rey, este tiene que ser el Mesías. No, estaban discutiendo. Nos damos cuenta. O sea que los demonios reconocían quién era Jesús, pero la gente, viendo los milagros, viendo las señales y prodigios, escuchando la palabra de Dios, vemos el endurecimiento del corazón, que hoy en día, hoy ocurre también. Es el único que puede cambiar el corazón del hombre, el único que puede hacer el milagro de la salvación, es Dios mismo. Él toma la iniciativa. Nosotros. Bueno, ahora sí, ahora entramos en el versículo 29 en adelante, al 39. Dice así la palabra de Dios, 29 en adelante. Dice, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Lucas habla de que tenía una fiebre muy alta, o sea, creo que Lucas habla de que tenía una gran fiebre, o sea que se ve que la suegra de Pedro tenía una cierta infección en su cuerpo. O sea que acuérdense que en ese tiempo no existía la penicilina o antibióticos, ¿no es cierto? Entonces vemos que estaba enferma.
Y Jesús se le acercó y tomándola de la mano, se la tocó, la levantó, la fiebre la dejó y ella le servía. O sea que fue instantáneo la sanidad. Porque inmediatamente después de que ella es sanada, acuérdense que estaba en la cama, ni se podía ni mover, ¿qué empieza a hacer? Está sirviendo, está preparando la comida, y en ese tiempo preparar la comida no era un asunto muy fácil, o sea, tomaba mucho labor preparar y servir y todo eso, porque... Ah, buen punto. Gracias. Sí. Gracias por esa aclaración. Es cierto. Y se me olvidó. Saliendo de la sinagoga, salieron como eso al mediodía. Y fueron a la casa, fue un sábado. Y es interesante, porque ahora que lo mencionaste, como era sábado, nos damos cuenta que después le empezaron a traer a los enfermos después de la tarde. Después de las 6. Porque acuérdense que el día judío iba de tarde a tarde, o sea, el día terminaba a las 6 de la tarde y comenzaba, ¿no es cierto?, el siguiente día a las 6. O sea, son 24 horas, pero el día se dividía en 12 horas. El día, o sea, y la noche se dividía en vigilias. Lo que cambió, o sea, primeramente eran 3 vigilias, después lo cambiaron a 4. Por eso que Marcos más adelante, cuando Jesús es crucificado, nos dice que en la tercera hora, que es las 9 de la mañana, la tercera hora, Jesús había sido crucificado y después Jesús muere en la 9ª hora, que son las 3 de la tarde. O sea, utiliza ese tipo de horario. O sea, entonces, buen punto, Milagro. Entonces, todavía era el día de reposo, era todavía el mediodía, y exactamente eso. Entonces, bueno, ella está sirviendo, pero ella se levanta y empieza a servir, y vemos el milagro acá de eso. Continuamos. Y toda la ciudad se había amontonado, perdón, versículo 32, síguenme ahí, después ya vamos a ir cada versículo. Y a la caída de la tarde, o sea, que estamos hablando ya después de las 6 de la tarde, después de que terminó el sábado, el primer día de la semana, o sea, el domingo ya, después de la puesta del sol, se dan cuenta en el horario, dice, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. O sea, imagínense, ustedes vieron la fotografía, lo que eso habrá sido, ¿no es cierto? Y sanó a muchos que estaban, ¿qué?, enfermos de diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. ¿Y por qué no dejaba hablar a los demonios? Porque él no necesitaba la afirmación o la validación de los demonios, porque lo que pasa con eso es que eso confunde a la gente. O sea, que es interesante, de que yo no me puedo asociar tal vez con aquellos que son de una secta, como ser los testigos de Jehová, o como son los mormones, que ellos dicen que ellos creen en Jesucristo. Porque eso confundiría a otra gente, decir, bueno, si yo estoy con ellos, justamente con ellos dicen que creen en Jesús, y yo digo que creo en Jesús, entonces empieza a confundir a la gente. Y en el mismo caso fue con los demonios. O sea, él no necesitaba la afirmación. Lo mismo ocurrió a Pablo, ¿no es cierto?, con la muchachita esa que era la adivina, ¿no es cierto?, que en el libro de los Hechos, ¿qué hace Pablo? La reprende. Y reprende el demonio, y salió de ella, ¿no es cierto?, y lo que hacían dinero de ella, ¿no es cierto?, se lucraban de esa muchacha que era una adivina endemoniada. Bueno, vemos que es por eso que Jesús los hacía callar, porque Jesús no necesitaba. Su predicación y sus milagros afirmaban realmente que él era el Rey divino, ¿no es cierto? Y también el hecho de reprender a los demonios afirmaba eso. Bueno, entonces ya esto lo leímos, al salir de la sinagoga, inmediatamente fueron a la casa y demostró su autoridad no solamente sobre los demonios, sino también sobre las enfermedades. Acá vemos también cómo lo que Marcos quiere hacer es demostrarnos, probarnos de que Jesús es el Rey divino, el Rey venidero. Ambas siempre huyen ante su mandato. O sea, y ya sea que en el reino espiritual o físico, siempre que Jesús emitía reprimenda, los efectos eran ¿qué? Inmediatos. Eran inmediatos. ¿Por qué? Porque Él es Dios, tiene toda autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios.
Exactamente eso es lo que ocurrió con la fiebre de la suegra de Pedro, como también después con todos aquellos que les trajeron después en la tarde. Entonces vemos que a la noche, acá ya al anochecer, o la tarde, este tipo de demonio y poder de prueba, que Jesús, o sea, todo esto demostró que Jesucristo es el rey mesiánico prometido. A ver, si tengo alguna, acá tengo unos pasajes más en los otros evangelios, Mateo 8:17, dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Se dan cuenta, o sea, que eso afirmaba y apuntaba a lo que había sido profetizado ya, de que cuando viniese el Mesías, la señal iba a ser eso, de que él iba a tomar nuestras flaquezas y llevar nuestras enfermedades. O Lucas 4:40, cuando dice, al ponerse el sol, en este mismo pasaje, en esta misma ocasión, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se las llevaban a él y poniéndole las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Y también de muchos salían demonios gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndolos no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Y lo triste de todo esto, que los demonios, como ya les dije anteriormente, sabían que él era el Mesías, el Cristo, y las multitudes que hacían, discutían entre sí. Bueno, seguimos. Jesús ora en un lugar solitario. Ahora vemos la importancia, o sea, vemos primeramente que Jesús demuestra a través de sus milagros, a través de las señales, o sea, prueba de que Él es el Mesías. Pero vemos también acá que Jesús tenía en su ministerio una dependencia en la oración, en su comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque Él vino a someterse a la voluntad del Padre. Entonces lo vemos acá Jesús yéndose en lugares solitarios. Fíjense lo que dice en el versículo 35. Continuamos, dice, levantándose muy de mañana, y fíjense, Jesús acostumbraba a hacer eso, porque las multitudes empezaron a golpear tanto, o sea, que empezaban a estar que la mañana era el lugar, era el tiempo, o sea, que él tenía a solas, que él podía tener un tiempo, dice, y salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Aplicación para nosotros. Nosotros necesitamos también un tiempo a solas en buscar la voluntad del Señor y tomar un tiempo también. Y dice que allí oraba, o sea que Jesús buscaba la voluntad del Padre. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Y le encontraron y dijeron, y yo también subrayé esta parte, todos te buscan. O sea, todos te buscan. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que estaban buscando en Jesús? Sanidad. Pero realmente, ¿ese era el propósito por el cual Jesús vino? Primordialmente para sanar. Porque realmente después toda esta gente murieron. O sea, el milagro de la resurrección de Lázaro, por ejemplo, Lázaro después murió. O sea, pero apuntaba a algo, ¿no es cierto? El hecho de que él realizó ese milagro era para que la gente pudieran ver, o sea, de que por de que él es el rey venidero, de que él es el rey divino, de que él es el que tiene poder sobre toda enfermedad y tiene poder aún sobre la muerte. Pero en realidad todos ellos murieron, o sea que primordialmente no venía para sanar. Pero hoy en día es como decir, por eso que la predicación de la palabra y la salvación es lo primordial y lo más importante. Ahora, yo no niego de que Jesús pueda sanar hoy en día, y hay milagros, pero no la manera que hoy en día se enfatizan más las señales y prodigios como algo que tenemos que buscar, cuando realmente lo más importante es el milagro del cambio de corazón. Eso es lo más importante. Entonces vemos acá que la prueba de su persona se había demostrado en sus milagros, o sea, la prueba de que él es el rey, o sea, que esta persona, que Jesús es el rey divino, se había demostrado en los milagros, pero el poder de esos milagros, el poder detrás de eso, de su acción, de sus milagros, era la oración, la dependencia que él tenía al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que había descendido sobre él en el bautismo, ¿no es cierto? Y la dependencia de ser obediente a la voluntad del Padre. Entonces vemos claramente que eso es lo que hace Jesús. Jesús estaba sometido a la voluntad del Padre y obraba ¿qué? En el poder del Espíritu Santo. Jesús buscaba tener un tiempo de comunión privado con su Padre. Y siempre lo vemos así. Siempre Jesús está orando en la mañana, o sea, siempre está tomando ese tiempo a solas.
pero lo interesante que dice, y todos lo buscaban. Es como hoy en día mucha gente quiere buscar de Jesús, porque se le predica un Jesús de prosperidad, ¿no es cierto? El Jesús que te va a dar todo lo que tú quieras, ¿no es cierto? Declámalo y recíbelo, ¿cierto? Ese tipo de evangelio falso que hoy en día se escucha y se predica muy predominantemente en tantas iglesias, en televisión, en radio. Es triste de ver de que, o sea, buscan a Jesús por lo que, o sea, poniendo sus ojos en las manos de Jesús, ¿no es cierto? Lo que Jesús puede darme a mí, como si Jesús fuera, y esto yo lo enseñé cuando fuimos a través del Evangelio según Jesucristo, es como si Jesús fuera el genio de la lámpara de Aladín. Mucha gente busca eso. Buen punto, René. Se busca el beneficio, porque entonces no se ve a Jesús como mi Salvador y mi Señor, el cual yo lo necesito a Él, sino más bien, ¿qué es lo que Él me puede dar para mi beneficio? Pero tienes que pagar también por ese milagro que buen punto. Dame $1000 y vas a recibir. Y vas a ver, depositas 100, 200 y el milagro se te va a hacer. O te mandamos el pañuelito por el agua. Así, ¿no? Y eso se escucha hoy en día. Tristemente, eso es el evangelio que hoy en día se escucha, y el evangelio que mucha gente quieren escuchar en sus oídos. No quieren escuchar el hecho de que tienen que venir a un arrepentimiento y a un total entrega y compromiso a Cristo, y poner su dependencia. Ellos quieren todavía vivir sus vidas antiguas, y no quieren realmente, como bien dijiste, René. O sea, muy bien, seguimos. La vida de oración de Jesús era más que tan solo un modelo para que sus discípulos lo siguieran. O sea, fue parte esencial de su obediencia y sumisión. Tenemos que entender que Él se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, y en esa humillación era de que Él tenía que someterse. O sea, como segunda persona de la Trinidad, no tiene ninguna necesidad de someterse al Padre, pero en su humillación, en ser obediente al Padre, Él se somete en obediencia, en sumisión, ¿no es cierto? Y ahí vemos que la oración nos muestra eso, y aplicación para nosotros, aplicación. Cuando yo digo eso es porque ahora estoy entrando no solamente en observación, en lo que es interpretación, pero ahora entramos en la tercera parte de lo que es la parte del estudio inductivo, que es aplicación. Aplicación para nosotros, también nosotros. Si Jesús dependía, ¿no es cierto?, en su humanidad, dependía del poder del Espíritu Santo, y dependía de su comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender de su poder y estar sumisos y obedientes a Él? Ok, versículos 36 al 39 ahora. O sea que vimos eso, 36 al 39, Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Él le dice, todos te buscan. Él les dijo, vamos a otro lugar. Fíjense cómo les dice, no, vamos a continuar haciendo milagros acá. No, vemos que el enfoque, la prioridad no era los milagros, porque si no hubiese continuado haciendo milagros, y dice, ¿qué dice Jesús? Fíjense, vamos a otro lugar. ¿A hacer qué? A los pueblos vecinos, ¿para qué? Para que predique también allí, porque para eso he venido. Ahí tenemos. ¿Se dan cuenta de que para eso vino Jesús? Para predicar las buenas nuevas del Evangelio, para predicar la salvación, de que todos, absolutamente todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, no hay ni uno que es justo. Y la única manera es de venir y poner nuestra fe en Jesucristo. Él tomó nuestro lugar en la cruz, para que entonces nosotros podamos gozar de tener a nuestro favor la justicia, que no es injusticia, sino la justicia de Cristo a nuestro favor, para que entonces seamos llamados, seamos justos delante de un Dios santo, y podamos nosotros ser salvos, porque Él cargó con mis pecados en esa cruz donde yo merecía estar pagando con mis pecados, que es la muerte, la separación eterna. Y bueno, esto ya lo vimos, todos te buscan, interesante, vimos la motivación de la gente, muchos de ese tiempo, muchas personas solo tenían un interés personal, superficial en Jesucristo, como bien dijimos ya, buscaban tan solo los beneficios, sin querer realmente, sin estar interesado de que realmente tenían que poner su total dependencia, entrega al Salvador. Jesús había venido a predicar las buenas nuevas, ahí nos da el propósito final de su misión.
Su propósito final no era liberar a personas de enfermedades temporales, sino salvarlas del pecado y el castigo eterno, porque realmente eso es lo más importante. ¿Okay? Es lo más importante, es eso. ¿Okay? Muy bien. O sea, la prueba de su reino. Acá vemos claramente, a ver qué tengo ahí en las líneas. La prueba de su reino divino estaba en sus milagros. El poder que sustentó su ministerio venía de su vida de oración. Y eso es lo que nos acabamos de leer. Y la prioridad de su ministerio, lo que él tenía como prioridad era ¿qué? Predicar el evangelio a los perdidos para que tuvieran vida eterna. Jesús mismo lo dijo, para eso he venido. Okay. Claramente ahí lo vemos. Muy bien, ya termino con esto. Esta es la última porción que quiero terminar, ya terminamos con el capítulo 1. El Señor y el leproso. Acá vemos lo interesante del este encuentro que él tiene con el leproso. Y vino, versículo 40, y vino a él un leproso rogándole, arrodillándose, le dijo, si quieres, puedes librarme. Movido a compasión, me encanta esa palabra, porque ahí lo subrayé, como Jesús se movía a compasión. Tenemos un Dios amoroso, un Dios misericordioso, de que siendo criaturas que somos pecadores, enemigos de Dios, aún siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Ahí muestra la compasión y la misericordia. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante, ahí está esa palabra, subrayen esa, al instante dice, la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente, enseguida lo despidió, porque no quería que ocasionara otra, porque nadie, en este momento, nadie en el Antiguo Testamento fue sanado sanado de lepra, nadie. Bueno, sabemos en el caso de cuando la hermana de Miriam, ¿no es cierto? Pero eso fue una intervención divina, o sea, Dios le había dado la lepra y se la quitó como manera de castigo, juicio, y Naamán. Pero, correcto, pero nadie más había, después de eso, de Naamán, que fue también el profeta Elías, ¿sí? Eliseo, gracias, Eliseo, que le dijo que se bañase ahí en el río Jordán, pero nadie más había escuchado de que personas así fueran sanadas por la lepra, y especialmente a montones, porque no fue el único leproso que él sanó. Estaba prohibido tocar. Así es, así es. Levíticos nos da ciertos mandamientos. Levítico 13 habla de los leprosos. Levíticos 13, 45 dice, en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados. O sea, tenía que haber una marca de él para que la gente supiese, ¿no es cierto? Sus vestidos serán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará. Tenían que gritar, sí. Inmundo, inmundo, tenía que estar constantemente gritando. O sea que, tenés razón, no se prohibía tocarlo, porque si uno tocaba a alguien que era leproso, uno quedaba inmundo también, contaminado, diríamos, en sí. Entonces vemos que no había nada que podía contaminar o hacer inmundo a Jesús. Jesús tocaba a todos los enfermos, tocaba a todos los pecadores, estaba ahí con ellos. El leproso en verdad creía en el poder de Jesús, como vemos acá, tenía fe de Jesús. Lucas nos muestra que lo menciona como Señor, dice Señor, le dice. Acá Marco no menciona eso, pero Lucas lo dice, le dice Señor. Entonces podemos ver que tal vez sí, el leproso tenía fe, veía en Jesús de que posiblemente era el Mesías, ¿no es cierto?, prometido, pero vemos que después ahí lo toca y como vemos, la enfermedad de la lepra era una enfermedad terrible, terrible, terrible. Sí, así es. Así es. Y más allá de la sanidad que viene por la fe o no por la fe, porque sanó a muchos que no tenían ni fe en él, pero sanó a otros que sí tenían fe. La fe que está hablando ahí es la fe de la salvación, porque lo que importa, porque sanó a muchos leprosos y uno de ellos fue el que regresó, ¿no es cierto? De los 10, ¿no es cierto? De los 10, 9 se fueron. Bueno, entonces vemos eso mucho. Pero vemos acá que, volviendo a la enfermedad de la lepra, era terrible enfermedad del mundo antiguo. El día de hoy, la lepra aflige a más de 15 millones a través de todo el mundo. O sea, sigue todavía la lepra, especialmente en países de tercer mundo. Y bueno,
vemos que es tan terrible de que empieza a escamarse la piel y empieza a resecarse y al punto de que las uñas empiezan a caer, aún los dientes uno empieza a perder, y después parte de tu cuerpo empieza a caerse, los oídos, las orejas, la nariz, empieza uno a pudrirse, al punto dice que esa persona empieza a oler feo y todo eso. Entonces vemos qué terrible era, ¿no es cierto? Y vemos que como Jesús al instante, me imagino que esta persona cuando pasó entre la multitud, la gente se estaba espantando, ¿no es cierto? Porque, o sea, realmente Jesús podía haber rechazado, o sea, por la ley de Moisés, tendría que haberlo rechazado, este hombre tendría que haber estado aislado, por eso que estas personas vivían en el desierto, vivían aisladas de la sociedad, eran marginados de su familia, de la sociedad, de todo, porque vivían en cuevas, vivían así aislados, porque no había una cura. Entonces, y como también contagiaba, era muy contagioso, tenían que tomar esas medidas drásticas, pero vemos que aún los marginados, Jesús vino por ellos, y me da, porque nosotros somos los leprosos, o sea, aplicación, nosotros somos los leprosos, o sea, que físicamente no tenemos lepra, pero espiritualmente somos los leprosos. Estamos marginados, separados de pensar de que estamos separados del Dios que es santo. Pero Él vino a rescatar a cada uno de nosotros. Y bueno, ahí tenemos de cómo lo sana directamente y fue sanado. Y Jesús lo tocó. Y bien como dijiste, está en la otra, acá en la pantalla, Jesús tuvo compasión del presente. En Levítico 5:3, la ley mosaica prohibía a los judíos contaminarse tocando a algo o a alguien que fuera inmundo o leproso. Pero eso no detuvo a Jesús, ¿no es cierto?, de hacer eso. A Jesús nada le podía contaminar. Su amor fue tal que estuvo dispuesto a tocar a quien nadie más quisiera tocar a estas personas. Y vemos, ¿por qué? Porque como ya leímos al principio, dice, movido a compasión. Movido a compasión. Y entonces encargó rigurosamente a que no hablase, sino que lo dirigió a que fuese al sacerdote o al templo, porque eso era lo que se requería, de acuerdo a Levíticos, tenían para ver si la persona había quedado limpia de la lepra y dar una ofrenda. Entonces lo lleva a eso, Jesús lo instruye a que haga eso, ¿para qué? Para que sea un testimonio a quién? A los sacerdotes, para que dijeran, oh, sí, René. Amén. Amén, wow. Así es. Así es. Wow, no está repleto esto, ¿no es cierto? Bueno, ya estamos terminando el primer capítulo. Una cosa más me queda en la pantalla acá. Jesús y el leproso habían intercambiado lugares. Fíjense lo interesante, pues termina con esto. Con esto ya termino. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamar abiertamente el leproso y a divulgar el hecho a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Acá vemos, hay un comentarista que habla de un intercambio acá. El leproso estaba en los lugares despoblados, el leproso sale del lugar despoblado, va al lugar poblado, se encuentra con Jesús, y ahora Jesús ya no puede entrar en lugares poblados, tiene que ir a los despoblados. ¿Qué significa? El gran intercambio. El intercambio donde Jesús tomó mi lugar, tomó tu lugar, tomó el lugar del leproso, donde él ahora tiene que salir fuera de las ciudades. Eso lo leí en un comentarista, daba ese punto, ¿no es cierto? Me pareció interesante el comentario, ¿no es cierto?, de eso. O sea, de cómo viene el gran intercambio. Jesús comenzó en la ciudad y después del encuentro con el leproso terminó en aislamiento en el desierto, al punto que también tenía que predicar en el mar. Ponía la barca en el mar y salía afuera y predicaba. Muy bien, con esto ya terminamos el capítulo 1. ¿Alguna pregunta? ¿Una cosita más? ¿Un comentario? ¡Wow! Lo pude terminar al primer capítulo, pero pude dar el resumen, pudimos ya cerrar y ver en qué dirección Marcos nos está llevando, ¿no es cierto? Nuevamente, el de probar,
de probar que Él es el Hijo de Dios. Semana que viene comenzamos el capítulo 2, donde vamos a hacer la curación la famosa curación del paralítico, donde lo descienden ahí vamos a ver eso, ¿ok? Así que, ¿por qué no oramos y damos gracias al Señor? Padre eterno, te amamos, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, Señor, por mostrarnos, Señor, quién tú eres, Señor, de que tú eres el Rey venidero, tú eres el Rey divino. Y, Señor, gracias porque demostraste tener poder sobre el enemigo, sobre las tinieblas, sobre Satanás. Demostraste tener poder sobre los pecadores al llamar, Señor, a tus discípulos, Señor, a seguirte. Y tú mostraste poder sobre las enfermedades, Señor, las consecuencias mismas del pecado que trajeron enfermedades a nuestros cuerpos. Señor, demostraste tener aún poder de eso. Todo eso para mostrarnos de que tú tienes el poder de poder salvarnos de nuestros pecados y darnos vida y vida eterna, vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de las páginas del Evangelio de San Marcos, Señor, el poder que tú tienes para poder salvarnos y demostrárnoslo, Señor, a través de los milagros y las señales y los prodigios, a través del mensaje del Evangelio. Te damos gracias, Señor, y te amamos y, Señor, queremos encomendar el resto de esta tarde para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.